Hay varios que quieren ingresar. Le hemos dicho que tienen que ingresar con su correo. Bien, señores, buenos días. Vamos al inicio de la clase. Sí, habíamos visto ya sentencia de entrada y salida a través de C++. Vamos ahora a ver las sentencias de control, ¿correcto? Esas sentencias de entrada y salida son sentencias de comunicación, ¿ya? Cómo visualizar texto en pantalla. Y cómo ingresar texto en pantalla, ¿correcto, señores? Vamos para acá, volumen, chicos. Dime, Manuel, pregunta. No, profesor, lo presioné sin querer. Buenos días. Sí, buenos días, chicos. Sí, ¿listo? Estamos. Listo. Bien. Haciendo un recuento ahí de la semana pasada, ¿correcto? Vamos a hacer un ejemplo rápidamente de entrada y salida ahí para trabajar, ¿correcto? Bien, estamos compartiendo en pantalla. Sí, profesor. Gracias. ¿Correcto? Vamos a ingresar las notas, las 4 notas de prácticas, examen parcial, examen final y calcular el promedio del curso. ¿Listo? En todos los lenguajes de programación, miren, siempre vamos a veces encontrar una cabecera, claro, que es una librería, una conjunto de funciones que me permite trabajar ahí en el lenguaje de programación. ¿Ya? Así se caracteriza, como les decía, en el lenguaje Python. Yo voy a tener que declarar varias librerías llamarse para poder trabajar y poder usar muchas funciones ahí, generales, ¿no? En el C++, la librería fundamental es la iostream.h, ¿no? Que permite trabajar con sentencias de entrada y salida, ¿no? Con el sin y con el code. ¿Correcto? Y habíamos indicado, esta es la única que no necesita que tenga el punto H. Luego definimos el espacio de trabajo. Definimos el espacio de trabajo y empezamos a estructurar la función main, ¿no? La función main, para este caso, el lenguaje C, es la función que permite, donde se inicia la programación. Todo empieza a través de la función main. Yo puedo generar varias funciones, como vamos a ver luego, ¿no? Y que pueden ser llamadas por la función main. Pero la primera función que se ejecuta en el lenguaje C++ es la función main. Aquí empezamos declarando las variables, ¿no? Tenemos que saber los tipos de datos que son las variables para empezar a trabajar. ¿Cuántas variables van a intervenir en ese programa, señores?
No voy a maximizar, voy a tener para tener eso. ¿Cuántas variables va a intervenir en ese programa? A ver, una idea, ¿cuántas variables intervienen en ese programa? En primera instancia necesitamos 6 variables ahí, ¿correcto? 4 variables, una variable para cada práctica, ¿no? Así como se maneja independientemente. Cada opción ahí, programa es una variable para cada práctica. Necesitamos una variable para el examen parcial, necesitamos una variable para el examen final. 6 variables. Pero después, haciendo los cálculos, necesito otra variable para calcular el promedio de prácticas. Claro, teniendo las 4 prácticas, puedo tener el promedio de prácticas, una variable más. Y luego, teniendo el promedio de prácticas, examen parcial, examen final, necesito una variable que contenga el promedio del curso. ¿Correcto? Entonces, 8 variables son las que se necesitan ahí para trabajar ese programa. ¿Correcto? Entonces, declaramos, todas pueden ser enteras, sí, pueden ser reales, sí. Le ponemos práctica 1, práctica 2, práctica 3, práctica 4, examen parcial, examen final y el promedio del curso. ¿Correcto? Y me falta el promedio de prácticas. ¿Listo? ¿Correcto? Le ponemos título del curso, título del programa, para que se sepa qué está haciendo el programa. ¿Correcto? Se le suele dar 2 saltos de línea acá al final. ¿Para qué? Para que después del título haya una línea en blanco, porque esta primera línea da salta, ¿correcto? Para que el siguiente code salga abajo. Y esta otra línea deja un espacio en blanco, vuelve a saltar generando un espacio en blanco. De tal manera que lo que se pida, deja una línea para que sea una separación entre el título y lo que se pide, ¿correcto? Luego ingresamos los datos. ¿Qué datos se ingresan? ¿Cuáles son los datos, señores? ¿Escuchando? ¿Cuáles son los datos? Los datos son las 4 prácticas, el examen parcial, el examen final. Todo eso tenemos que ingresarlo, señores. Ingresar la práctica 1. Ingresar la práctica 1. ¿Cómo le he puesto? P1 le he puesto, ¿correcto? Y así ingresamos la práctica 2. La práctica número 2. Correcto, y hicimos así, miren.
para, para iniciar la práctica 3, ingresar a la práctica 4, práctica 4. Mire que si uno lo deja con práctica 2, va a salir ahí práctica 1, práctica 2, práctica 3, sale práctica 2, ¿correcto? Entonces, cuando hay un error ahí, no es porque o el computador se ha equivocado, sino he digitado mal, he cometido un error, tengo que entrar nuevamente para poder corregirlo y volverlo a compilar. Listo, ya tengo las 4 prácticas y luego hay que ingresar el examen parcial. Estamos hablando de notas, se refiere a notas, ¿no? Estamos omitiendo, si no diría ingresar la nota del examen parcial. ¿Correcto? ¿Cómo le he puesto al examen parcial? Le he puesto XP, ingresar el examen final. ¿Correcto? Listo. Bien, esos son los datos. A partir de los datos se empieza a hacer el proceso. A partir de las variables que usted tenga en el programa se puede hacer el proceso. ¿Sí? ¿Sí? No, ya no, ya está bien. A partir de eso, entonces, hacemos el proceso. ¿Cuál es el proceso? Promedio prácticas igual. Práctica 1 más práctica 2. Primero calculamos el promedio de práctica, ¿correcto? Práctica 3 más práctica 4, ¿correcto? Y luego el promedio, ¿qué es igual al promedio? El promedio es igual al el examen parcial más el examen final más el promedio de práctica entre 3. ¿Listo? ¿Listo? Profesor, una consulta. ¿En promedio de práctica no se divide entre 4? Gracias, sí, me faltó ahí dividirlo entre 4. Si no va a salir ahí 80, ¿correcto? Claro, el promedio de práctica es entre 4. Gracias, me faltó ponerle. El promedio de prácticas, entonces, la sumatoria entre 4. Si hay alguna que se anula, alguna que se duplique, ya vamos a ver el máximo y mínimo después cómo se calcula eso, ¿correcto? Acá estamos calculando el promedio de práctica. Entonces calculamos, listo, y acá calculamos el promedio final y luego visualizamos el promedio del curso. Es igual. ¿Cómo se visualiza? Miren, ponemos texto, variable, promedio. ¿Listo? Listo. Y siempre terminamos con un fin de programa para que sepa al final del programa que está acabando, ¿correcto? Listo. Ahora lo voy a llamar acá. Esto vamos a reducirlo para poder grabar ahí, ¿correcto? Ahora vamos. Vamos a ponerle el programa 1, la fecha hoy día, 1209, ejemplo 01. Como verán, automáticamente le pone la extensión CPP para trabajar. Listo, ya bueno, lo hemos arreglado el asunto, ya está en esa carpeta donde se puede compilar. Vamos a compilarlo y terminar los errores. Listo, 0 errores, 0 advertencias y lo ejecutamos. Pero ya está compilado, muchachos. A ver. Este no fue el editor. Estamos con el mismo problema. He sacado este editor, a ver. Está en D.
pero esta versión 5.11. Sí, ese es el que tenía problemas. También hay algo que sale que no me deja funcionar, muchachos. ¿Quién quiere entrar ahí? Ajá. Ahora sí he cometido el programa. No debe tener más de 11 caracteres, de 8 caracteres. ¿Ve? 11 del 9. Correcto, 11 del 9. Ese error es el que no debe estar saliendo ahí para trabajar. Acá no sale la compilación del archivo. Este es el que tiene errores acá. ¿Con qué trabajamos? ¿Mm? ¿Qué me dice ese programa ahí? Usar otro editor, muchachos. Ayer estaba viendo que hay varios editores ahí. Este no está bien. Ah, no estoy compartiendo con ustedes. A ver, un minuto, chicos, a ver. Un minuto, a ver, un minuto. Ya, voy a ponerlo en B nomás. Mm.
Listo, señores, yo lo he instalado en otra carpeta ahí, ¿correcto? Y está funcionando ya. Y vamos a, lo compilaba con errores, vamos a aumentarle el tamaño acá, ¿sí? 17. Listo, entonces acá estamos con el programita, ¿correcto? Lo ejecutamos, miren, me había faltado, vamos a compilar. Y acá, namespace, le faltaba el namespace, correcto, ahora sí. Listo. Grabamos y lo volvemos a ejecutar, a compilar. Ahora sí, cero errores y sale. Mire, ingresar la práctica 1. Vamos a ampliar también acá para que se pueda ver. 20, vamos al 24. Texto en pantalla, vamos a ponerle el negro, fondo blanco. Listo, ¿correcto? Práctica 1, 14, práctica 2, 15, práctica 3, 17, práctica 4, 12, examen parcial 14, examen final 15. ¿Listo? Promedio del curso 10.5. ¿Claro? Miren, y en los sistemas a uno tiene que estar ingresando constantemente para poder trabajar. ¿Listo? ¿Me están siguiendo? ¿Estamos? Sí, profesor. Listo, ¿ok? ¿Qué pasa, miren, qué pasa si alguien le da, estoy ingresando notas 13, 15, y luego ingreso 14 y me equivoco, ingreso 41? Miren, la pasa, ¿correcto? La pasa va a tomar, y claro, y todos los cálculos salen mal, porque ya el promedio, ¿cuánto va a salir? El promedio va a salir 41, va a salir 18, por ahí el promedio 19, ¿correcto? Y da un promedio de 15. ¿Bien? Está mal. Entonces, si yo me equivoco acá, cuando hay un error, no, debe de haber una instrucción que me verifique esa nota, ¿correcto? Y me salga, como pasa en todos los sistemas, la nota está mal ingresada, ¿no? Vuelve a ingresarla, ¿correcto? Ya eso se encargan las instrucciones de control, ¿correcto? Porque si yo me equivoco acá, tengo que volverlo a cerrar y volverlo a ejecutar y listo, ¿no? 14, ya pongo la nota correcta. 16, 12, 10, 13, ¿correcto? Listo. Entonces, ahí la siguiente situación de control me permite justamente hacer esa verificación ahí, ¿correcto? ¿Quién quiere ingresar? Ya se fue. ¿Quién quiere unirse acá? Listo. Entonces, en eso, entonces, como verán, las sentencias de control, perdón, las sentencias de entrada y salida, permite ingresar, no, visualizar texto e ingresar datos por pantalla para que se haga el proceso. La sentencia de control que vamos a ver ahora ya nos permite para que el computador tome decisiones. Y las decisiones las voy a hacer yo y tengo que saberle poner las instrucciones generales para esas decisiones. ¿Correcto? Para eso necesitamos conocer operadores en C++. Operadores. ¿Qué son los operadores? Los operadores son cálculos matemáticos, o mejor dicho, símbolos que me permiten hacer cálculos matemáticos. ¿Correcto? Esos son los operadores. Y con eso me va a ayudar bastante. Porque, por ejemplo, quiero determinar si un número es par. ¿Cómo determino si un número es par? Nosotros conocemos que para determinar si un número es par, Con el eh, residuo, profesor. ¿perdón? ¿Cuándo un número es par? Determinando con el, si el residuo es cero, profesor. Cuando el residuo es cero, ¿no? Pero matemáticamente decimos es par cuando termina en cero en cifra par, 2, 4, 6, 8, ¿no? Pero ahí ya usamos ese operador cuando el residuo es con 2 es cero, ¿correcto? ¿Y cómo calculo el residuo? Ahí tengo que usar un operador. Y estos operadores se utilizan en todo el lenguaje de programación. Ojo, ¿ah? Cada uno tiene su forma de poder ponerlo. Claro, en los primeros lenguajes, por ejemplo, el residuo era mod, ¿no? MOD, ¿no? Para calcular el residuo, ¿no? Ya acá con el lenguaje C tiene ya sus propios operadores y cada lenguaje de programación tiene su propio operador que le va a permitir ahí poder calcular eso, ¿correcto? Y en general, en todos los lenguajes de programación hay 3 tipos de operadores. 3 tipos. Primero son los operadores matemáticos.
Antes se ponía automático esto, muchachos. Ahora tengo que estarle poniendo. Correcto. ¿Cuáles son los teoremas matemáticos? Miren. Los básicos. Les tienen que entrar con su correo. ¿Tienen su correo algunos? ¿Quién quiere entrar? Operadores matemáticos, miren. Suma, ya la conocemos, suma. Resta. Multiplicación. Ahí le ponemos, señores. Voy a entrar el acento acá. Y división. Multiplicación es el asterisco. El entre. Miren, este es el división, ¿correcto? El entre, ¿ya? Se utiliza el backslice, ese es el operador que utilizamos para salto de línea, ¿correcto? El entre es este directamente. Y también se tiene otro operador, miren, el residuo. Residuo, ¿correcto? El residuo, que es el porcentaje, ¿correcto? Calcula el porcentaje. Pero en división hay que tener acá varias consideraciones en el lenguaje C++, ¿correcto? Que es automático. Ya terminó eso con Python y ahí tiene para ver las otras situaciones. Pero en C++, en la división hay que tener en cuenta lo siguiente. Si se divide un entero entre un entero, voy a ponerle tipo ecuación, ¿ya? Para poder poner de esta manera. Si se divide un entero entre un entero, el resultado me da entero. ¿Correcto? Si dividimos dos enteros, el resultado va a dar entero. Miren. Si divido cualquier otro caso, ya da real. Cualquier otro caso da real. O sea, si divido yo un entero entre un real, un real entre un entero, ¿correcto? El resultado da real. Sí, para que se vea la diferencia. Entonces, hay que tener cuidado cuando se divide dos enteros, ¿correcto? Cuando se divide dos enteros. Por ejemplo, en C++, ¿cuánto da 5 entre 2? 2, correcto. En C++, para nuestra división, debería dar 2.5, ¿correcto? Pero en C++ da 2. Entonces, acá hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado con esa forma de división. Dividir dos enteros. Ahí hay que hacer artificios para poder encontrar el resultado correcto. Porque yo quiero que dé, realmente yo quiero que dé el resultado real. Yo quiero que dé 5 entre 2 que me dé 2.5, ¿no? Porque hay situaciones en las cuales yo voy a usar que 5 entre 2 me dé el cociente nada más. Necesito el cociente, ¿no? Este da entero, ¿correcto? Que es el cociente. Es importante que lo reconozcan, es el cociente. Voy a bajar el tamaño para que quede para el otro lado. Es el cociente, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hago si yo quiero? No, como decía, 5 entre 2, 5 entre 2, en C va a ser 2, ¿correcto? ¿Listo? Y acá es importante, 1 entre 3,
¿Cuánto es 1 entre 3? ¿Cuánto va a ser 1 entre 3? 0.33390. Para nuestra división sería 0.3. Y para el lenguaje C, calcula el cociente. ¿Cuál es el cociente de 1 entre 3? Voy a ponerlo acá. Quieres 1 entre 3. Cociente 0. Residuo 1. ¿Correcto? 5 entre 2. Cociente 2. Residuo 1. Pero cuando he dividido 1 entre 3, el cociente 0, el residuo da 1. ¿Correcto? Entonces, el lenguaje C, 1 entre 3 así, no da 0.33, da 0. Da 0. ¿Correcto? Esa es la división en C. ¿Y cómo hago para poder que me salga la división exacta, ¿no? Que 5 entre 2 de 2.5, que 1 entre 3 de 0.3333. Se le convierte a uno de los dos en reales. Como hemos dicho que acá, entero entre real, o real entre entero, dos reales, sale de real, entonces a uno de ellos lo convierto en real. ¿Y cómo se convierte en real? Se hace un artificio matemático. Se le pone el punto nada más, punto cero. De tal manera que si yo acá le pongo 5.0 entre 2, ya el lenguaje lo entiende que este número es real, ¿correcto? Este número es real. Y ahí va a salir 2.5, ¿correcto? ¿No? Puede ser abajo también, 1 entre 2.0, miren, ¿no? Recuerden, un entero entre un real, entre un real va a ser real. Entonces también da 2.5. O con mayor razón, 5.0 entre 2.0. Igual, ¿correcto? 2.5. ¿Listo? Basta que uno de ellos sea real. Basta que uno sea real. Inclusive funciona como moneda del punto nada más, ¿correcto? 5 puntos, ¿no? Esa moneda de versiones ya se ha mejorado ahí. Y poniéndole el punto, ya no necesitamos que le ponga el 0. 2.5, ¿correcto? Esa es una forma. Si quiero yo que salga el real correcto, pero hay situaciones, señores, en que me interesa solamente el cociente, ¿no? Vamos a ver después ahí algoritmos para separar, por ejemplo, dígitos ahí. Me interesa que el cociente nada más y eso lo vamos procesando. Por ejemplo, ¿no? Artificios que interesa. ¿Cómo sé yo si un número empieza en 2? ¿Cómo podría saber si un número empieza en 2? Ya que sea 20, 25, 28, 23, que empiece en 2. Necesite 2 dígitos, ¿no? Y son operadores. El cociente de 24 entre 10. ¿Cuánto es 24 entre 10? 2,4. El cociente. 2. 2, correcto. 2. Si yo lo pongo Verdad. así, señores, si yo lo pongo así, esto me va a dar 2 en lenguaje C, ¿correcto? En mi matemática me da 2.4, pero en el lenguaje C da 2. Entonces, esto me indica que el número empieza en 2, pues, ¿correcto? Entonces, dividir un número, sacar el cociente con 10, yo voy a poder saber si el número empieza en 2, ¿correcto? Práctico, ese operador, entonces, de división en el lenguaje C. Y en el residuo, ¿no? También es útil, como hemos dicho ahí, para muchas situaciones, para determinar si un número es par, porque el residuo debe ser 0, entonces ya calculo 0. Para determinar si un número es impar, para determinar si un número es impar, 1. el residuo debe ser 1 o diferente de 0, ¿correcto? Entonces, para determinar si un número es par, el residuo del número con 2, se pone así, debe ser igual a 0. Vamos a ver el operador de igualdad ahorita, ¿correcto? Debe ser igual a 0. Para impar, ahorita tenemos operadores, los vamos adelantando acá. El residuo del número con 2 debe ser igual a 1 o también diferente de 0.
¿correcto? Listo. Y ahí vamos a ver más algoritmos, más algoritmos. Estos son los algoritmos, ¿no? El algoritmo es lo que me permite determinar, solucionar el problema, ¿correcto? Este es el algoritmo para solucionar si el número es par, este es para solucionar si el número es impar. ¿Listo? Y hay otros dos operadores matemáticos, señores. Hay otros dos operadores matemáticos que son el más, ¿correcto? Este operador se le llama incremento. Nada más. Incrementa en una unidad una variable. Tiene sus aplicaciones, se va antes, se va después, ya eso lo vemos en la práctica, ¿ya? Y el de disminución disminuye una variable en una unidad. Listo. ¿Correcto? Esos son los sitios operadores matemáticos. Por este operador, mire, se introdujo recién en el lenguaje C++, ¿no? Por eso se le llama C++, ¿correcto? Antes se veía el lenguaje C nativo, que hubiese podido hacer sus propias variaciones, pero ya hizo unos incrementos, unas consideraciones, cambios. Entonces salió el C++ ahí. ¿Correcto? Listo. Veamos ahora los operadores matemáticos. Ya tenemos los operadores relacionales. Caprichoso es eso. Ya, operadores relacionales. ¿Correcto? Tenemos mayor, menor, mayor igual. Miren, hay operadores que se ponen mayor y abajo el slice, como el operador matemático que salía. Hay una forma de poder sacarlo, ¿no? Acá por ejemplo, ¿no? Antes era el mayor igual de esa manera. ¿Ven? ¿Lo pueden ver acá? ¿Correcto? Pero ya es difícil para poder sacarlo. Ya se estipuló mayor igual, directo, seguido. Ya lo toma eso como un solo operador. ¿Correcto? Luego tenemos el menor. Acá no lo hemos puesto para que sea la misma lógica. Menor, menor igual. Siempre el menor primero y luego el igual seguido. Y luego el igualdad, miren. El igual. Para comparar, este operador permite comparar, ¿correcto? Comparar. El operador igual es 2 igual, claro. Entonces, miren, ¿cuál es la diferencia entre poner x igual a 5 y poner x igual a 5? ¿Correcto? Estos son dos operaciones diferentes, ¿correcto? Acá yo le estoy asignando a x el valor de 5. X ahora toma el valor de 5. Pero acá estoy comparando. Voy a relacionarlo. Estoy comparando si x es igual a 5. Acá me da una respuesta lógica, sí o no, verdadero o falso. No, eso es lo que va a evaluar. Después de hacer estas operaciones, ¿correcto? Da una respuesta, si es sí o si es no, si es verdadero o si es falso. ¿Claro? Mientras que acá estoy asignándole x el valor de 5. ¿Claro? Esa es la diferencia. Entonces, hay que tener en cuenta cuando queremos comparar o asignar ahí. Y por último, el operador desigual. Desigual. El operador desigual es el signo negación. Ese es el desigual, ¿correcto? Este también para comparar si dos datos son diferentes, ¿correcto? Estos son los códigos de Word. Borro en bloque, se va todo. Listo. Y el tercer tipo de operadores son los operadores lógicos. Lógicos. ¿Cuáles son los operadores lógicos?
igual la lógica cuando estudian ustedes la parte de digitales, ¿correcto? AND, ¿para qué sirve ese operador? AND es ampersand, ¿correcto? OR son las dos barras verticales. Y not. Y not es el signo de igual. En negación, ¿no? El signo de inversión hacia abajo. ¿Y para qué sirven esas variaciones? Para seguir racionando. Yo quiero que un número sea par y de 2 dígitos, ¿correcto? La nota, ¿entre qué valor debe estar? Una nota. ¿Cómo debe de ser una nota? La nota debe ser entre 0 y menor o igual que 20, ¿no? Mayor o igual que 0 y menor o igual que 20. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando yo quiero un dato que va a querer ajustar dos datos, dos variables, dos valores, se utilizan justamente los operadores, ¿no? Y la forma de usarlos es a través de estos símbolos, ¿correcto? Estos símbolos. Ya ahí lo vamos a ver en ejemplos de aplicación. Entonces, eso es importante para poder trabajar y determinar algunos algoritmos que me interesan, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo determino si un número es múltiplo de otro? ¿Cuándo determino si un número es múltiplo de otro? Por ejemplo, ¿cuándo determino si un número es múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5? De 5. Cuando termine en 5-0, ¿verdad? Cuando termina en 5 o en 0. Muy bien. ¿Cómo puedo saber si un número termina en 5? Ahí es otro algoritmo para ver si termina. Para ver. Para ver si termina. ¿Cómo sabemos para ver si termina? Mire, es otro algoritmo también importante. ¿Cómo determinar el último dígito de un número? Si termina en 2, si termina en 3, si termina en 4, si termina en 5, acá en este caso. ¿Cómo determinar si el número termina en 5? Me va a interesar a eso, ¿no? Que no necesariamente, porque puede terminar en 3 y no necesariamente que termine en múltiplo de 3, pero también se utiliza ese algoritmo para ver si termina. Y ahorita vamos a ver un algoritmo para ver caso general de un múltiplo. Para determinar si un número termina determinar el último dígito del número, se hace este algoritmo, miren, residuo el número con 10 es igual al dígito, ¿correcto? Entonces, yo quiero determinar si un número termina en 5, residuo del número con 10 es igual a 5. Claro. Acá yo puedo determinar si el número es. Entonces, acá podemos hacer, si el número termina en 5 o si el número termina en 0, para determinar si termina en 0, puede ser eso. Miren, ¿se dan cuenta? Si el número termina en 5 o si el número termina en 0, es múltiplo de 5, ¿correcto? Entonces, ahí, ¿cómo sería digamos, ese enlace, ¿no? Para ver si el número, digamos, de esa forma, múltiplo de 5, si el número termina en 5, o, ¿cómo es el o? Si el número residuo con 10 es igual a 0, ¿no? Entonces, si cumplen esas dos, decimos que el número es múltiplo de 5, ¿correcto? Ahí está. Pero vean cómo relacionamos esas situaciones, ¿claro? Pero lo fundamental es cómo determino, cómo determino el último dígito a través de esta situación, ¿claro? Que lo puedo aplicar de esta manera. Pero para determinar si un número es múltiplo se utiliza un algoritmo más rápido en general, ¿ah? Porque para determinar si un número termina en 4, es múltiplo de 4, por ejemplo. ¿Cuánto es el número múltiplo de 4? El número múltiplo de 4 cuando terminan en 2 ceros, creo, ¿no?
¿Guarda? Pero miren, acá, para determinar si es múltiplo de un número, se utiliza este algoritmo. A ver, si es múltiplo. Acá. Si un número es múltiplo de x, ¿correcto? Para determinar si un número es múltiplo de x, se utiliza este algoritmo, miren. El residuo del número con x es igual a 0. Eso en general, ¿correcto? Para determinar si un número es múltiplo de x. Por ejemplo, para determinar si un número es múltiplo de 5, el residuo del número con 5 es igual a 0. ¿Correcto? Ahí encaja 15, ahí encaja 20, ¿no? Ahí encaja lo que termina en 5 y lo que termina en 0. ¿Claro? Entonces, estas dos instrucciones se pueden simplificar en para determinar si un número es múltiplo de 5. Residuo con 5 es igual a 0. Este algoritmo permite determinar si el número es múltiplo de 5. Si el número es múltiplo de 5. ¿Claro? Práctico, entonces, muchachos, ¿ya? Entonces tenemos este algoritmo para determinar si termina el último dígito y determinar si el número es múltiplo de 5. Bien. Conociendo estos operadores, veamos ejemplos ahí y vamos a ver las situaciones de control. ¿Correcto? Todos los lenguajes de programación tienen estas situaciones de control, sentencias de control. Están divididas en dos. La primera, que son las sentencias condicionales. Sentencias condicionales, ¿correcto? Para el lenguaje C++ encontramos dos sentencias condicionales, ¿correcto? If, else y la sentencia switch case. Ya, el Python anuló la sentencia switch case, ¿correcto? Ahora utiliza la sentencia, claro que se podía hacer con if else, que se puede hacer con if else, ¿no? Pero tenía una estructura más adecuada a switch case y se había respetado esa sentencia switch case que se encontraba en todos los lenguajes anteriores, ¿claro? Pero ya con Python anuló, ¿no? Repito que se puede hacer, sino que hay que hacer varias sentencias if else, if else, if else, ¿correcto? Seguidas, ¿no? Y esto tenía una simplificación más adecuada. Y en algunos casos se permitía simplificar algunos programas. Creo que se cambia el idioma, muchachos, ¿sí? Listo, ¿ya? Y la otra sentencia de control, tenemos la sentencia de bucles. Sentencia de bucles. ¿Correcto? Acá en el lenguaje C++ se encuentran tres sentencias de bucles. Está el for, está el while, el do while, y está el while solo. ¿Correcto? Ya switch case anuló el do while. Ha quedado el for y el while nada más. Claro, y vamos a ver ahí sus aplicaciones con respecto a eso. Bien. Lo importante es entender la lógica, cómo funcionan estas sentencias, que es la forma como nosotros después tenemos que encontrarle para trabajar. ¿Miren? En el caso de las sentencias, condicionales, vamos a ver cómo funciona. Sentencia if else. Su formato es el siguiente, miren. Tenemos if, todas las sentencias se escriben en minúscula, ¿ah? Es una parte de la sintaxis del lenguaje de C++. Todas 5, if, for, todas van a ser en minúsculas. May, correcto, todos se escriben en minúsculas. Lo que podemos escribir en mayúsculas puede ser las variables, ¿no? Número 1, número 2, ¿no? Lo que yo defina como usuario. Pero dentro de la estructura del lenguaje C, todas son en minúsculas. Entonces, if funciona de la siguiente manera. If va acompañado de una condición. ¿Correcto? Y luego acá encontramos las sentencias. Todas las sentencias en lenguaje C van separadas por punto y coma. Y luego else va acompañado de sentencias. Yo no tenía que eso se adecuaba, si lo cambié disco duro y hay que acomodar eso. ¿Correcto?
Listo. Así funciona, miren. Ese es el formato, digamos, de la sentencia if else. ¿Cómo funciona? Primero, miren, cuando encuentran una sentencia if else, primero lo que hace el programa es evaluar la condición. Evalúa la condición, ¿correcto? Y sigue saliendo en inglés, muchachos. Así que creo que esa parte es pirata, ¿no? ¿Correcto? Ahí yo puedo ponerle, pues eso. Evalúa la condición. Segundo, si la condición es verdadera, si es verdadera, ¿correcto? Ejecuta las sentencias de if. Si la condición es falsa, ejecuta las sentencias de else. Así de sencillo, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces, esta condición es la que evalúa. Si es verdadera, hace estas sentencias. Y si es falsa, hace estas sentencias. Y con esta lógica, yo tengo que saber poner la condición que debe ir acá para poder lograr lo que yo quiero que desarrolle en el algoritmo, en el programa. ¿Correcto? Para poder lograr lo que quiero que desarrolle el programa. Por ejemplo, si yo tengo el promedio, calculé el promedio, y quiero evaluar, indicar si el promedio está aprobado o desaprobado. ¿No? ¿Cómo se hace? Entonces, ya yo calculé el promedio, tengo el promedio, ¿correcto? Promedio es igual, habíamos calculado promedio práctica más examen parcial más examen final, ¿correcto? Entre 3. Ya tengo el promedio. ¿Cómo evalúo si este promedio está aprobado? ¿No? ¿Cuándo una nota está aprobada? ¿Cuándo una nota está aprobada? ¿Cuándo aprueban el curso, muchachos? Mayor o igual a 11. Mayor o igual a 11. ¿Y 10.5? También. También, claro, pues 10.5, aunque tiene 10.7 por ahí, ¿no? Está aprobado. Entonces, si el promedio es mayor o igual a 10.5, ¿correcto? Entonces, que visualice COU, ¿correcto? El promedio está aprobado. O el alumno está aprobado, el promedio está aprobado. ¿Correcto? Listo. Y miren, ya no tengo que poner nada en el else. En el else no tengo que poner nada en el else. El else lo va a hacer ¿cuándo? Cuando esto no cumpla. ¿Y cuándo no cumple? Cuando es falso. ¿Cuánto es falso? Menor a 10.5. Cuando es menor que 10.5, menor que 10.5. Entonces, ahí tengo que tener la lógica. Esto lo hace cuando es menor que 10.5. Y si es menor que 10.5, ¿qué promedio es? Desaprobado. Entonces, ahí yo tengo que poner el promedio está desaprobado. ¿Correcto? El promedio está desaprobado. Listo. Ahora, pero alguien lo puede hacer al revés también, miren. ¿Correcto? Uno puede poner si el promedio es menor que 10.5, ¿qué se dice ahí? Si cumple eso, ¿cómo está? Desaprobado. Desaprobado. El promedio está desaprobado. ¿Correcto? Y si no cumple eso, ¿qué significa? Que es mayor o igual que 10.5, ¿correcto? Entonces pongo ahí, el promedio está aprobado. Miren cómo cambió con respecto al anterior, ¿no? Y eso depende de quién, de la condición que uno le ponga ahí en la sentencia que yo quiero evaluar, ¿no? Y hay diferentes formas de sacarlo, ¿ve? Entonces, esa es la estructura. Dependiendo de cómo se ponga la condición, yo tengo que saber interpretar dónde van las sentencias, la lógica. Esto lo va a hacer si esto cumple, si es verdadero. Y si es verdadero, significa que está aprobado, ¿no? Y si esto es falso, va a ser el else. Y si es falso, ¿cuándo? ¿Qué significa? Que está desaprobado. Igual acá, ¿no?
Si es verdadero, significa que es menor que 10.5, está desaprobado. Y si es falso, significa que es mayor que 10.5, está aprobado. Claro. Esa es la lógica que entiende el computador, nada más con instrucciones. La sentencia, la condición, yo tengo que saberla, ver cuál es la mejor sentencia o instrucción que me permite solucionar los problemas. ¿Correcto? Y a partir de ahí trabajamos. Bien. ¿Preguntas? Veamos un ejemplo ahí. Profesor, ¿en C++ también se encuentra el elif o solo es en Python? ¿El if? Ajá, Sí, ¿en C++ también sí, está o solo es en sí, Python? está. No, todo esto estamos haciendo en C++, ¿ah? Como le digo, en C++ encontramos estas dos instrucciones, ¿correcto? En Python solamente está el if else. Ya no está switch case, ¿correcto? Sí ¿El está el switch if aquí else. reemplaza al elif o cómo? No, el switch case ya no está en el Python, no está, no nula, ¿correcto? ¿Qué se hace en el Python? Se hacen varios if else. Ya vamos a ver que el switch case simplemente es varias secuencias de evaluación, pero me permitía a veces reducir el programa, pero ya en Python no se encuentra el switch case, ¿correcto? Sí, Se reemplaza pero varias if else. claro, pero en Python, o sea, tienes el elif para varios casos, ¿no? El elif, claro, el elif es justamente el que va a reemplazar al switch case. El elif, señores, es una sentencia de if else. Vamos a ver ahí que if else, cuando yo pongo otro if else abajo, o sea, se le denomina if else anidados, ¿no? Abajo aparece otro if else, luego abajo aparece otro if. Por eso que después ahí Python le ha llamado el if else, ¿correcto? La ha querido juntar, nomás ha querido hacer una situación ahí de cosas, que es el mismo, el if else, ¿correcto? Anidados. Ese es este libro. Ya lo vamos a ver ahí en Python, ¿sí? Y eso permite sacar, como digo, esa sentencia, justamente esa sentencia permite hacer, simular la switch case, ¿no? Porque evalúa varias condiciones, ¿no? Que se puede hacer también con ifers independientes. Y vamos a ver que es más rápido hacerlo con ifers independientes para trabajar situaciones en que tenga más valores. Una observación que me está olvidando ahí, que me ha hecho la pregunta a su compañero, el if else solamente permite evaluar situaciones que pueden tener dos alternativas, verdadero o falso, ¿correcto? ¿No? Blanco o negro, par o impar, ¿listo? Pero hay situaciones en las cuales tienen más de dos posibilidades. Por ejemplo, quiero comparar dos números. ¿Cuántas posibilidades tiene para comparar dos números? Hay tres posibilidades ahí, que el número uno sea mayor que el número dos, que el número uno sea menor que el número dos, o que el número uno sea igual que el número dos. ¿Se da cuenta? Como ya hay tres posibilidades, con un solo if, else, no se puede evaluar la comparación de dos números. Tendría que usar yo otras if, else anidados, que se dice ahí, para poder evaluar dos alternativas primero, y la tercera la evalúo con el otro if, else. Ahí, ¿se dan cuenta? Y hay situaciones que pueden tener más de dos, cuatro, cinco, ¿no? Por ejemplo, para evaluar n números, el mayor. Tengo cinco números. Calcular el mayor y menor. Entonces, el primer número tengo que evaluarlo con los demás, si es mayor. Si no, tengo que evaluarlo con el segundo, y así se complica, ¿no? Y ahí para eso hay varios algoritmos. Pero hay situaciones en que, como les repito, tiene más de dos posibilidades. El ILEP solamente, su función general, permite evaluar situaciones que pueden tener dos posibilidades nada más. ¿Correcto? Y si tiene más, ahí se hacen los if anidados para trabajar. Veamos ejemplo. Veamos ejemplo. Programa. Y vamos a ver operaciones matemáticas de frente acá. Programa para ingresar dos números y permita calcular A.
¿Correcto? Vamos a hacer el programa, miren. Programa para ingresar dos números y permitan calcular. El promedio de los números si son pares. El cuadrado de los números, si los dos números son, si son múltiplos de 3. A decir si son, significa que los dos deben ser múltiplos de 3. ¿Correcto? Y calcular la raíz cuadrada de los números si el primero es par y el segundo es impar. ¿Correcto? Entonces, ahí, miren, cada situación se hace con su propio X. ¿Cuántas variables vamos a tener? Dos. ¿Cuáles son? Aquí tengo que trabajar las variables. ¿Cuántas variables vamos a tener ahí? ¿Quién me dice cuántas variables vamos a tener ahí? Es lo primero, señores, que tenemos que identificar. Es como cuando ustedes van a hacer un problema de matemática, de física, de tele, de control, de circuitos, ¿no? Ver con qué variables cuentan. ¿Cuáles son los datos primero? ¿Cuáles son los datos? ¿Y cuántas variables van a tener ahí? ¿Cuáles son los datos? Números si son pares, números si son múltiplos de 3, Pero, claro, ¿eso? esas son otras variables, pero los datos, señorita Alejandra, ¿cuáles serían? Los dos números. A partir de esos dos números yo voy a encontrar lo demás, ¿correcto? Voy a encontrar el promedio, el cuadrado o la raíz cuadrada, ¿correcto? Sí, siempre y cuando cumplan una condición, ¿correcto? Pero a partir de esos dos números voy a encontrar, entonces los datos son los dos números nada más. Esos son los datos, ¿correcto? Y ahí voy a tener dos variables de entrada, número 1 y número 2, esos son los datos. Y luego ya vienen las operaciones, que es el proceso. ¿Qué voy a necesitar? Necesito, para calcular el promedio, la suma. Para calcular el promedio necesito la suma y luego el promedio. Dos variables más necesito. Para esta operación, para realizar esta operación. Para la siguiente, ¿qué necesito? La raíz cuadrada de los números. Otra variable para calcular el cuadrado de los números. Ya van 3. Y para esto, otra variable para calcular la raíz cuadrada. Porque lo de acá es evaluaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, son 5 variables ahí que vamos a necesitar. Ahora, lo que me voy a decir es cuando hacemos estos operadores, en caso de los operadores matemáticos, ¿correcto? De residuo, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? La condición es que para que funcione este operador de residuo, los dos datos deben de ser enteros, ¿correcto? Este dato y este dato deben ser enteros, ¿correcto? Long o in. Long o in. ¿No? Les había dicho también que ya en Python no funciona el long y int, se queda simplemente, ¿correcto? Deben ser enteros para trabajar. Entonces, si a mí me dicen acá que voy a trabajar con datos si son pares o impares, ya yo tengo que aclarar, los números deben ser enteros, miren. Long, número 1, número 2, ¿correcto? Listo. Y el promedio, pueden ser reales, sí pueden ser reales, ¿correcto? Pueden ser reales, porque si sale el promedio, a ver, si el número 1 es 5 y el número 2 es 4, 9, el promedio sale 4.5, entonces el promedio puede ser real. Miren, vean las proyecciones que se dan, ahí en eso, ¿correcto? Entonces el promedio puede ser real, sí. El cuadrado de los números, si son enteros, ahí sí el cuadrado debe ser entero, ¿correcto? Entonces acá el cuadrado va a salir entero de todas maneras. Operación 1, vamos a llamarlo, ¿correcto? Es el cuadrado. Y la raíz cuadrada, ahí sí son reales también. Operación 2, ¿correcto? ¿No? Porque raíz cuadrada de 5, 2 puntos y algo, raíz cuadrada de 4, 2, entonces ahí la raíz cuadrada de los números
La raíz cuadrada, a ver, ¿cómo definimos la operación? La raíz cuadrada de los números, ¿cómo se calcula? La raíz cuadrada de la suma de los números, se refiere acá, ¿correcto? La raíz cuadrada de la suma de los números, vamos a poner ahí, ¿correcto? Listo, ¿no? Entonces 6 más 2, 8, raíz cuadrada, entonces ya da 2 puntos y algo, que también es real. Vean entonces que yo tengo que saber definir los tipos de variables que están, cómo van a salir para saber declarar ahí. ¿Listo? Acá ponemos el título del programa. Listo. Ingresamos los números, ingresamos los datos. Los datos lo que tenemos que hacer. Ingresar el número 1. Miren, hay que saber identificar los datos, ingresar el número 1. A uno le ponen 1, otros ponen N1. Correcto. Ingresar el número 2. Ya, entonces hay que identificar, esos son los datos y los demás son ya el proceso. ¿Y se necesitan variables? Sí, se necesitan variables. Correcto, ahí está. Con eso voy a calcular todo. Para el primer caso, el promedio de los números si son pares. ¿Cómo evaluamos si son pares? Usamos algoritmos de residuos, ¿se acuerdan? Pero evaluamos. ¿Quién hace la evaluación? El if. Si el número 1, residuo con 2, es igual a 0, significa que el primer número es par, ¿correcto? Y si son pares, significa que los dos. Y si el segundo número, residuo con 2, es igual a 0. Esa es la evaluación que me va a permitir evaluar si los dos números son pares, ¿correcto? Abro llaves. Acá le pongo la instrucción. Los números son pares. ¿Correcto? Calculamos. ¿Qué operación hemos puesto para números pares? Promedio le hemos llamado. Promedio. Es igual. Número 1 más número 2 entre 2. Ahora, pregunto, miren, señores. Número 1, ¿qué tipo de dato es? Entero. Número 2, entero. ¿Correcto? La suma va a ser entero. Estoy dividiendo con 2 que es entero. Si yo divido estos dos enteros, ¿qué me va a dar? Si yo divido 2 enteros, ¿qué me va a dar? Entero. Un entero, el cociente, ¿correcto? Entonces, si yo tengo ahí que para el número 1 yo ingreso 6, para el número 2, 3, 9. Entre 2 me va a dar 4, ¿correcto? Y para que me dé la respuesta correcta, ¿qué tengo que hacer? A uno de ellos convertirlo en real. ¿No? ¿Y la forma de convertirlo? Por ejemplo, así, punto 0. ¿Claro? Y otra de las formas, señores, es ponerle, miren, se acepta en C, ponerle acá adelante el tipo de dato. A ver. Ponerle delante a una variable el tipo de dato que yo quiero, esto convierte este resultado a real. ¿Correcto? Lo convierto. Esto se llama el molde. Liga. Se mamá permita. Es decir, una variable la puedo convertir a real para operar nada más, para operar.
Claro, entonces este resultado lo convierte en real y ya yo puedo poner ahí entre 2 nada más y ahí el resultado me va a dar real. ¿Correcto? Si no, veo la Profesor, forma una ahí. pregunta. Sí. ¿Ese double es como un float? Claro, doble es float, igualito, ¿no? Es igualito. En C++ recuerden que hay dos tipos de datos, double y float. ¿Para qué sirve? ¿Cómo es el doble? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los dos definen datos reales. Pero el float en C++ son reales con poca parte entera y poca parte decimal. En cambio, el double sí tiene pues, de doble precisión, dice, ¿no? Mucha parte entera y mucha parte decimal. Entonces tiene hasta exponencial para poder representar. Python anula y solamente usa el float ya, nada más. ¿Correcto? Para todos los tipos de datos reales. ¿Claro? Pero acá, como digo, acá es para definir datos. Pero acá en C++ se utiliza, mire, para obligar a una variable convertida. Si yo la declaro entero, la convierte en real para poder operar, ¿no? Por los formatos que tienen ahí en la operación. Listo, ya el promedio sale real. Entonces acá le ponemos el promedio de los números es igual, de frente es igual, promedio. Otro de los asuntos ahí directo en el desarrollo de la sentencia if-else, ¿recuerda? ¿No? Si la condición es verdadera, hace esto, y si la condición es falsa, hace esto, ¿correcto? Ya, una de las opciones, elf es opcional. ¿Qué significa elf es opcional? Que puede estar como no puede estar, ¿no? Si está, entonces cuando es falsa hace esto. Pero si no está, este elf, no está. Entonces, cuando la condición es verdadera va a hacer esto, y si es falsa, no hace nada, pues, no hace nada, ¿correcto? Entonces, else es opcional. Opcional. Y esto me permite a mí trabajar con sentencia, con varios sí, por ejemplo, ¿ya? Acá en este caso le podemos poner else y ponerle con los números no son pares. Los números no son pares. ¿Cuál? Ya podemos ir a evaluar, pero en este caso yo puedo decirle que ahí no son pares, por eso está yendo para allá. Uno puede ser 6, el otro 3, no son pares, ¿correcto? Trabaja en ese sentido. Ya, luego, la segunda opción, ¿cómo lo hacemos? Miren, el cuadrado de los números si son múltiplos de 3. Si son múltiplos de 3, nuevamente, para que los dos sean múltiplos de 3, si el residuo del número con 3 es igual a 0, y si el residuo del número 2, acá es el número 1, el residuo del número 2 con 3 es igual a 0, ¿correcto? Significa que los dos números son múltiplos de 3, ¿correcto? Visualizamos acá. Aquí vamos a ver operación cuadrada. Operaciones matemáticas, señores. ¿Claro? ¿Cómo calculamos el cuadrado de un número? Doble asterisco era en Python. Ajá, doble asterisco es en Python, que es la misma versión que en Pascal. En Pascal era así también, doble asterisco. Y en Basic, ¿correcto? En C++, miren, hay una instrucción, una función que se llama pow, x, vamos a poner n, no n x al cuadrado, x, n, una potencia en general. Así, x a la n, ¿correcto? Para calcular x a la n, voy a agrandar. Ahí. X a la n es pow x, n. Esa es la potencia, ¿correcto? Y la raíz cuadrada de x la raíz cuadrada de x
en C++ es square, SQRT. Que se respeta ahí Python, ¿correcto? Y square. Y para usar estas funciones matemáticas necesitamos de la directiva mat.h, miren. Mat.h, ¿ya? Por eso que Python ya la incluye con asterisco asterisco para no usar una librería. Miren, en mat.h vienen todas las funciones matemáticas en C++. Potencia, raíz cuadrada, pi, seno, coseno, tangente, todas las funciones trigonométricas que vienen están incluidas acá, en esta librería. ¿Correcto? Entonces, si yo lo voy a usar en C++, en el programa mismo tengo que declararla arriba. ¿Dónde se declaran directivas? Acá. Acá tengo que llamarla y ponerle include mat.h. Esta sí va a .h. Entonces, esta directiva me va a permitir usar la potencia, ¿correcto? La potencia o la raíz cuadrada. ¿Qué se necesita para el caso 2? Para el caso 2, calcular el cuadrado de los números, si son múltiplos. O sea, se refiere también a la suma de los cuadrados, ¿correcto? Entonces, o puede ser el cuadrado de cada número, ¿no? Cuadrado del primero, cuadrado del segundo. ¿Cómo lo vemos ahí? El cuadrado de los números. Igual que acá, ¿no? La raíz cuadrada de la... Bueno, ya le puse acá, pero vamos a calcular el cuadrado de los números. O el cuadrado. Ya le tenemos que poner. ¿Cómo le pusimos al cuadrado? El cuadrado de los números. Operación 1, porque va a ser, si es entero, va a ser entero, ¿correcto? Pero necesitamos dos operaciones, 1 y 2, miren, para cada número, y para la raíz cuadrada, operación 3. Entonces, operación 1, el cuadrado del primer número, POW, número 1,2, el cuadrado del segundo número, POW, número 2,2. ¿Listo? POW, el cuadrado del primer número es igual a operación 1, el cuadrado del segundo número es igual a operación 2. Listo. Y le vamos a poner en el else los números no son múltiplos de 3. Claro. Otra observación ahí, anotamos, ¿correcto? Todas las sentencias de control vienen entre llaves para hacer las sentencias, ¿correcto? Correspondientes. Claro. El llave sentencia correspondiente. Si se hace una sola sentencia, si el if o el else realizan una sola sentencia, las llaves se pueden omitir. ¿Correcto? Entonces, si hace una sentencia, esta llave se puede omitir. Claro. En Python ya quitó eso, señores. En Python, para que se ejecute, las llaves son los espacios en blanco. Si yo quiero que haga varias sentencias, lo pongo en un espacio en blanco. Si hago uno, también lo pongo en un espacio en blanco y ya no lleva llaves. Pero el espacio en blanco es el que define, ¿no?, qué es lo que tiene que realizar. ¿Correcto? Pero acá en C++ se usaba las llaves para poder enmarcar. Si quiero todo un bloque, tengo que poner llaves. Y si quiero que haga unas, no se pone llaves. Como acá, por ejemplo, ¿no? Miren el else, ¿no? Hace una sola sentencia, no lleva llaves acá. ¿Correcto? Igual, el if si hace una, dos, tres, cuatro sentencias. El else hace una, entonces no lleva llaves el else. ¿Correcto? Listo, ya tenemos la segunda evaluación. Y la tercera evaluación, la raíz cuadrada de los números, si el número, la raíz cuadrada de la suma de los números, si el primer número es par y el segundo es impar. Otra evaluación con if. Si el primer número es par, recibo con 0. Y el segundo es impar. Y
Como vemos es impar. Diferente de 0. ¿Correcto? Entonces, si cumple eso, acá le indico el primer número es par y el segundo es impar. ¿Correcto? Va a entrar ahí, significa que ha cumplido esa situación. ¿Correcto? Y la operación 3 es la raíz cuadrada de la suma de los números. Es igual SQRT, la raíz cuadrada del número 1 más el número 2. O la raíz cuadrada de la suma de los números. OP3. Listo. A ver si no para poder verlo mejor. Correcto. Listo. Ahí está. Y el else, le podemos poner en el else. 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 O. El primer número no es par. O el segundo no es impar. Listo. Y acá viene ya el fin del programa. Ojo que dos números pueden ser los dos, por ejemplo. ¿Correcto? No pueden ser los dos. A ver. Miren, ¿qué pasa, por ejemplo, acá? Y ahí nos vamos proyectando. Acá sí son pares. Acá sí son múltiplos de 3. ¿Ya? Por ejemplo, si son pares y son múltiplos de 3, puede ser los dos, ¿no? El 6 y el 12, por ejemplo. ¿Correcto? Los dos son pares, va a ser esto. ¿Correcto? Los dos son múltiplos de 3, también va a ser esto, ¿claro? Entonces pueden hacer dos situaciones ahí. Y me indican, ¿vean? Pero vean que es producto de la evaluación que uno haga. Bien, vamos a grabarlo esto. Ejemplo 2. 1209. Lenguaje de programación, vamos a poner así. 1209. Ejemplo 02. Listo, compilamos. 0 errores. Y vamos a ejecutar ahí, muchachos. Ahí está. Bien. Número 1. No, le decía 6 y 5. 5. Ahí está. Los números no son pares, ¿no? Para la primera opción. Los números no son múltiplos de 3 tampoco. El primer número es par y el segundo es impar, por lo tanto la raíz cuadrada de esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, para cada situación, evalúa. Hacemos la segunda que decía 6 y 12, por ejemplo, ¿no? Los números son pares, ¿no? El promedio de los números 9, 18, entre 2, 9. Los números son múltiplos de 3, ¿sí? El cuadro primero, 36, el cuadro segundo, 144. El primero no es par o el segundo no es impar. Listo, sale. ¿Correcto? En eso entonces, cositas, miren viendo los operadores ahí, prácticos para trabajar. Veamos un caso real. ¿Preguntas, señores? Profesor, ¿y ahí se puede usar un round para redondear la raíz cuadrada a dos Ah, sí, decimales? se puede usar, ¿ya? Es un operador de matemáticos, para que salgan dos decimales. Claro. Claro, sí, sí, sí se puede usar, no se preocupe. ¿Correcto? Ya somos operadores matemáticos, igual que el pi, después que vemos, vamos a hacer para poder trabajar. ¿Listo? ¿Otra pregunta? ¿Es el mismo formato que en Python, el round, o es Sí, diferente? es el mismo, RAW, entre paréntesis, el dato, coma, cuántos decimales, ¿no? Claro.
Listo, no hay más preguntas, veamos su caso real, miren. Hallar un programa para hallar la solución cuadrática de esto, miren. Hallar la solución de la forma cuadrática ax al cuadrado x al cuadrado más bx más c igual 0. En el lenguaje de programación, ese era un operador, ¿correcto? El sombrero era un operador en algunos lenguajes de programación, los primeros lenguajes de programación. Ya no se utiliza eso, ¿no? Pero acá se puede representar. Como este es un editor de texto, si no tiene para poner exponente, yo lo hago así para poder representar. Ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Igual a 0. ¿Correcto? Ahí miren, ese sistema de soluciones tiene soluciones reales y soluciones complejas, ¿correcto? ¿Cuándo va a tener soluciones reales y complejas? ¿Y cuándo va a tener soluciones complejas? ¿Cómo se encuentra la solución de ese sistema? ¿Se acuerdan? Hay dos soluciones, un x1, acá es igual a x1. Ahí está, muchachos. Un x1 es igual, guarda, menos b más raíz cuadrada b al cuadrado menos 4ac entre 2a. ¿Guarda o no? Y x2, acá es igual a x2. ¿Dónde cambia? El más por el menos. Acá el más por el menos, ¿correcto? Menos. Listo. ¿Y cuándo va a dar soluciones reales? Cuando este discriminante, este que se denomina discriminante, es positivo. Porque si tengo raíz cuadrada de menos 9, acá es menos 4ac, ¿correcto? Menos 4ac. Si tengo raíz cuadrada de 9, entonces da 3, yo ya sumo, resto con b, entre 2 en un real. Pero si se tiene ahí raíz cuadrada de menos 9, entonces ya sale 3 sí. Y ahí se tiene soluciones complejas. ¿Correcto? Y hay que evaluar. Entonces, lo que tiene que evaluar es el discriminante. ¿Sí? Por ejemplo, señores, acá miren. Acá sí puedo poner acá. X al cuadrado más X más 2 igual 0. ¿Cuánto vale X1? ¿Y cuánto vale X2? Calculen, muchachos, ¿cuánto vale eso? B vale, ¿cuánto vale acá? Acá, muchachos, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? En esta expresión. ¿Están ahí, señores, o no?
A es Sí, profesor, A es 1, A es 1, B. 1, 1, dos, dice dos, 2, dos. 2, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto vale el discriminante? B al Menos 7. cuadrado. Menos 7. Menos 7. Menos Sale con 7. complejo. Sale complejo, pues, ¿correcto? Va a salir complejo ahí. ¿Listo? En cambio, ahí sale soluciones complejas. En cambio, si yo tengo x al cuadrado, por ejemplo, menos x menos 6 igual 0, ¿correcto? ¿Cuánto vale A? 1, B menos 1, C menos 6, ¿correcto? ¿Cuánto vale el discriminante? 25 real. 25 real, sale 5, ¿correcto? Entonces ya voy a tener menos B, menos 1 entre, más 5, 4 entre 2, sale 2, y menos 1, menos 5, menos 6, entre 2, menos 3. 2 y menos 3 son las soluciones, ¿correcto? Reales son, ¿no? ¿Por qué? Porque el discriminante es positivo. Claro. Entonces, lo que se tiene que ver es el discriminante, se tiene que hablar. Si es positivo, salen soluciones reales, si es negativo, salen soluciones complejas, ¿no? Y esa es la evaluación que se hace acá. ¿Correcto? Bien, ¿cuántas variables vamos a tener? ¿Cuántas vamos a tener? 3, ¿Cuáles son? A, B y C. B y C. ¿Listo? ¿Con eso solucionamos? No, esos son los datos, ¿correcto? Tenemos 3 datos de entrada, A, B, C. Y después, ¿qué más variables vamos a tener? Vamos a necesitar un discriminante, una variable discriminante. Luego las soluciones, ¿va? Si son reales va a haber un x1 y real, un x1, un x2, ¿correcto? Y si es compleja va a tener un x complejo y x real y x complejo, ¿no? Entonces necesitamos varias, y miren. Primero ahí en esto necesitamos el discriminante. Discriminante. Luego si es positivo va a haber una solución 1 y una solución 2. Y si es negativo va a haber un x real y un x complejo. ¿No? Sí, toda esa forma de pensar es lo que tenemos nosotros como ingenieros, la forma de pensar, proyectarnos, proyectivos, ¿no? Entonces vamos dando soluciones. Eso es la forma como nos educamos ahí, en la forma de razonar para poder dar la solución a los problemas a los cuales estamos destinados nosotros, ¿correcto? ¿Listo? Entonces damos título. Ingresamos los datos. ¿Cuáles son los datos? Ingresar los coeficientes de la función. Ingresar los coeficientes de la forma cuadrática. Ingresar los coeficientes de frente, ¿correcto? Para poner acá. O A igual. Sin A. O B igual. Sin B. O C igual. Sin C. ¿Listo? Y ahí está. Y con eso procesamos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Determinar el discriminante. Miren, vamos a usar la raíz cuadrada
¿no? Ya tengo también que ir pensando acá, miren, ver la instrucción mat.h, include mat.h para trabajar ahí, ¿correcto? Porque yo voy a usar la raíz cuadrada ahí. Entonces vamos a calcular discriminante. ¿A qué es igual discriminante? Discriminante es igual b al cuadrado menos 4 por a por c. ¿Listo? Y esto es lo que tengo que evaluar. Si el discriminante es positivo, mayor o igual que 0, entonces se obtienen soluciones reales. ¿Correcto? Ahí calculamos. Se tienen soluciones reales. ¿Cuánto vale x1? x1 es igual menos d más raíz cuadrada del discriminante. Ya sé que es positivo, ¿correcto? Entre 2 por a y x2 es lo mismo, pero se cambia acá, menos de menos raíz cuadrada entre 2, ¿correcto? Y visualizamos, x1 es igual, x1 o x2 es igual x2. Hay que dar el salto en línea, arriba. Listo. O también se puede poner así, ¿ah? Recuerden que era uno solo. x1. Con salto en línea, de todas maneras, acá. Sin punto y coma para que sea un solo ¿correcto? x1, x2. Listo. Else. Ya sé que el discriminante va a ser negativo, ¿correcto? Entonces acá, se obtienen soluciones complejas, ¿ya? Va a haber un X real, ¿no? Recuerden, cuando se tienen soluciones complejas, ¿no? X1, que es igual a menos b más raíz cuadrada del discriminante, ¿correcto? Entre 2a, como ya este es negativo, entonces tiene un X real, que es esto, menos b entre 2a. Y el X complejo es la raíz cuadrada del menos negativo para volver positivo, ¿no? Pero este es el X complejo. Vamos a tener un X real y un X complejo. Entonces, X real es igual menos B entre 2 por A. Inclusive, no, voy a poner acá. Menos B entre 2 por A. Correcto. Y X complejo es igual raíz cuadrada. Miren, ya casi hace un artificio. Como sé que el discriminante es negativo, le saco la raíz cuadrada del menos discriminante. Lo convierto en positivo para poder operar eso. Si no, hubiese habido un error ahí, ¿correcto? Entre 2 por A. Y las soluciones son las siguientes, miren. O x1 es igual, solamente se tiene el conjugado, ¿correcto? Visualizamos el x real, visualizamos texto, que es más, y visualizamos el x complejo. x2 es igual, x complejo, menos y. X complejo. Listo. Con fin de programa.
Miren cómo funciona. Guardamos. Ejemplo 3. Compilamos. 0 errores. Y ejecutamos. Ahí está. ¿Correcto? Para el primer caso habíamos puesto A1, B1 y C2. ¿Correcto? Miren cuánto sale. La raíz cuadrada de 7, ¿no? Correcto, menos B. Menos 0.5 más, un error ahí, menos y más esto, y acá también es ser menos 0.5. Acá hemos puesto 2 veces complejo, ¿no? Es X real. ¿Ven que hay un error, señores? Acá hay un error. Salió 2 veces esto, ¿correcto? No, porque me equivoqué yo acá, le puse X complejo, X complejo. Aquí es X real, acá le he puesto este complejo, X complejo, es X real ahí para trabajar. Por eso que salió error. Entonces va a salir menos 5 y 5, ¿no? Lo ejecutamos nuevamente, compilamos. Siempre cuando hay un error, tenemos que volverlo a compilar para que corrija ya eso que estaba con error. 1, 1 y 2. Ahí está entonces, ¿no? Menos 5 más 1.32. Y el I lo podemos poner adelante, lo podemos poner al final, ¿ah? Menos 0.5 menos, ¿no? Es el conjugado que se da ahí. Y si ponemos, como pusimos ahí, para 1 menos 1 menos 6, ¿correcto? A 1, B menos 1, menos 6. Y a X vale 3, X1 y X2 vale menos 2, ¿correcto? Soluciones reales. ¿Ven? Práctico. Vean entonces cómo manipulamos las sentencias que se encuentran ahí para las instrucciones condicionales. ¿Correcto? ¿Cómo funciona if? Perdón, ¿cómo funciona Swiss case? Swiss case, miren, funciona. Swiss case. Pues de esta manera, miren, vemos acá un switch, y acá va una variable. Variable va, ¿correcto? Esa variable, la característica que puede ser de 2 tipos nada más. Puede ser entera, puede ser carácter, no puede ser real. ¿Correcto? Tiene esa variable. Y acá vienen todos los case. Case, dato 1, 2 puntos, sentencias. Sentencias. En varias sentencias, ¿correcto? No necesitan llaves, ¿correcto? Para que podamos diferenciar un poquito mejor, lo voy a dar salto de línea. Varias sentencias. Break. Ese es el corte del Swiss case. Case, dato 2. Sentencias 2. Vamos a ponerle así, sentencias 2. A sentencias 1, sentencia 2. Break. Y así puedo hacer varias comparaciones con datos. Ahorita vemos cómo funciona. Case, dato N. Pongo las sentencias N. Punto y coma. Y viene break. Break. Y viene un default. Default. Sentencia. Y ahí se cierra. Creo que estaba cerrado y así lo borró. Correcto. Sentencias. Listo. ¿Cómo funciona? Miren el Swiss case. Y hacemos un ejemplo rapidito para que vean funcionamiento del sistema. Se utiliza sobre todo para menús. Vamos a revisar varios programas ahí. Miren, la variable var se compara
con cada dato de los case. ¿Correcto? Entonces, esta variable, mire, se empieza a comparar con el dato 1, se compara, si son iguales, con el dato 2, con el dato n, ¿no? Acá puede haber dato 3, dato 4, dato 5, dato 6, dato 10, dato 20, ¿correcto? Con cada dato se compara la variable, ¿no? De cada case. Si encuentra una igualdad, ejecuta las sentencias de ese case. ¿Correcto? Por ejemplo, si la variable es igual al dato 2, ¿correcto? Ejecuta la sentencia 2. Y este break hace que termine. Ya no evalúa nada más, se va hasta el final. Hasta acá. ¿Correcto? Para continuar haciendo el programa. ¿Correcto? Ejecuta la sentencia del case. Y el break hace que termine el switch. ¿Correcto? Si no encuentra una igualdad, ejecuta las sentencias de default. Correcto. Entonces está comparando el dato 1, compara con el dato 2, compara con el dato 3, con el dato 4, con el dato n. No hay ninguna igualdad. Entonces se ejecuta la sentencia de default y termina. ¿Correcto? Ejemplo, miren. Vamos a un ejemplo ahí. Ingresar el número del mes y visualizarlo en letras. Ingresar el número del mes y visualizarlo en letras. Claro, una forma, por ejemplo, es esta, miren, ¿no? Y así es como se hacen, ahora actúan los expositores de dígitos, ¿no? Ahora te leen una cantidad, 5.534, ¿no? Eso se hace con SysCase, ¿correcto? ¿Cómo opera? Miren. ¿Cuál es el dato? Hay un dato nada más, señores, es el mes, ¿no? Y le decía el mes, esta variable, la característica es que esta variable debe ser entera o real, ¿correcto? Perdón, entera o de carácter. Es decir, tipo char, ¿claro? Entonces, acá como la variable es la variable entera, declaro long mes. Nada más. ¿Correcto? Pero hay que ponerle bonito, pues. Ese es el título, señores, ¿ah? Entonces, acá hay que ponerle ingresar el número del mes. Ahora sí, sin mes. Y luego ese mes es el que compara, pues, miren. Compara. Si es 1, ¿qué debe salir? Si ingreso 1, ¿qué mes es el 1? Está bien, muchachos, ya nos vamos, muchachos. 2 minutos. Si es 1, ¿qué debe salir? Si ingreso para el mes 1. ¿El mes 1 qué mes es, muchachos? Enero. Enero, enero, señores, enero. No está, muchachos, enero. ¿Correcto? Ahí le puedo poner acá junto break. Listo, break. Si es 2, febrero. Y así funciona el sistema, muchachos. Correcto. Break.
Y acá le voy a poner, pues, 4, 6, 8, 10, 12. Si es 2, si es 3, si es 4, si es 5, si es 6, si es 7, si es 8, si es 9, si es 10, si es 11, si es 12. ¿Correcto? Marzo, abril, si es 5, mayo, si es 6, mayo, junio, si es 7, julio, si es 8, agosto, si es 9, septiembre, si es 10, octubre, si es 11, noviembre, y si es 12, diciembre. Y si es 13, si es 14, si es 15, si es otro número, ¿qué es eso? Se le pone default, el número no corresponde a un mes, o el número no corresponde a un mes. Por ejemplo, ingresan 15, ¿no? No hay, pues entonces que salga lo que dice default. Listo. Así funciona Case, muchachos, sí Case. Fin de programa. Grabamos 4. Veamos acá. Compilamos, sí, disculpa. Ya está. Con break. Sí, esto ya es el que no corresponde. Grabamos. Compilamos. Y coma, pues. Todo está en break, muchachos, aquí. Se copió, le puse mal uno. Como copió, le puse mal todo. Listo. Ingresé el número de mes. 7. El mes es julio. ¿Correcto? Sale. ¿Correcto? Ingresamos 12. El mes es diciembre. ¿Qué pusimos? 121 pusimos. No, el número no corresponde a un mes. ¿Correcto? Ingresamos 12. Falta el igual ahí, ¿ves? El mes es diciembre. Acá le falta ingresar el mes. El igual para que se vea bonito, nada más. ¿Correcto? Listo. 15. El número no corresponde a un mes. ¿Correcto? Listo, señores. Acá hemos visto ya hasta la sentencia de control. Vemos la próxima clase for y while. ¿Correcto? De ahí tomamos una primera evaluación de la primera práctica de C y luego entramos a lo que es Python. ¿Correcto? Sí, profesor. ¿Tengo Ok. que llamar a asistencia? ¿Perdón? Profesor, La asistencia me manda el Google, me manda el listado, no se preocupe. ¿Cómo lo manda? Me llega un mensaje en correo, me manda la asistencia, miren. Acá, el Google Meet, registro de la reunión del 12 de septiembre, cuando tuvimos clase el profesor, 12. ¿cuándo es la práctica? La práctica vamos a hacer la próxima semana, hacemos... ya deje de compartir. ¿Y va a ser de C++ o Python? Acá está, miren cómo me manda la asistencia, ¿no? El Meet manda asistencia sin ningún problema. Sí, la primera práctica va a ser después, primero hacemos las sentencias de bucles y luego tomamos la práctica. Todo lo que es C++, La práctica entonces va a ser solo C++. todo lo C++. De ahí entramos todo lo que es Python, la misma y ampliamos hasta arreglos. No vamos a ver arreglos, vemos una cosa rápida en C++, porque ya en Python utilizan las listas, ya que vienen involucradas otras cosas, ¿sí? Entonces vamos a ver C++ hasta bucles. Hasta bucles nada más, sí. Ok. ¿Listo? Sí, ahí vemos un arreglo para que se defina, porque eso es rápido también. Es rapidísimo ese arreglo. Bien, señores. Preguntas, no hay más. Nos quedamos acá.
Hasta la próxima Listo. clase, profesor. Bien, ya nos estamos viendo. Nos vemos el próximo viernes. Esperamos que todo esté tranquilo. Nos vemos. Hasta luego, profe, cuídese.